Yo nací así. Todos fallamos. Dios es el que me juzga. Y la clásica de todas, no soy perfecto. El mundo tiene muchas excusas para justificar el pecado. Excusa tras excusa tras excusa. Me da gusto que estés aquí porque hoy empezamos esta nueva serie titulada Sin dolor no hay ganancia. Esta semana emprendimos un viaje al bonito estado de Colorado y escalamos una montaña de 14,500 pies. Y quiero decirles que ahí se probó mi fuerza, ahí se probó mi dolor. Al siguiente día que terminamos escalando esta montaña, me levanté como una cabra cuando nace, como un chivito cuando nace, todo adolorido. Y decía en mi mente, sin dolor no hay ganancia. Estaremos viendo en esta serie la carta de Primera de Pedro. Pedro era uno de los 12 discípulos y Pedro escribió esta carta a aquellos cristianos que vivían, los primeros cristianos después de Jesús, que vino a morir en la cruz. Jesús ya había resucitado y había descendido. Eran la primera iglesia, los primeros cristianos, y él escribió esta carta que Adrián nos estuvo leyendo. Pero la intención de Pedro escribir esta carta era para animarlos y exhortarlos. Y vamos a estar viendo una parte muy importante donde nos habla acerca de la santidad. De hecho, si tú estudias este libro de Primera de Pedro, el capítulo de Primera de Pedro, después de los 3 párrafos, de algunos párrafos, Pedro está llamando a los cristianos a vivir una vida santa. Una vida santa. Me gustaría que empezáramos con esta pregunta. ¿Te pediría Dios algo que sabe que no pudieses hacer? Vamos a estar viendo los versículos en esta palabra de Dios que resalta, donde el Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice, que dice ser santo porque yo soy santo. Y me gustaría que abriéramos nuestro corazón para aprender exactamente lo que es el contexto de esta palabra, de esta escritura, donde Pedro está preocupado y está escribiendo esta carta. Y me imagino que la recibieron todas las iglesias. Ellos estaban afrontando, estos cristianos, persecución. Ya habían sabido que Jesús los había tomado para ser real sacerdocio, para ser diferentes. Y la palabra santo significa apartado. Pedro había tomado la iniciativa de decirles estas palabras. Primera de Pedro 13:16 dice: exhortación, una amonestación para vivir una vida santa. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. El 16, versículo clave: escrito está, sean santos porque yo soy santo. Señor, tu Espíritu está en este lugar, Padre, y pedimos que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra acción, Señor. Bendice este momento, Padre, para aprender de ti, conocerte más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento. Amén. Hoy estaremos viendo 3 pasos prácticos que debemos considerar en la santidad. El primero de ellos, el primer paso, es: no imites las cosas del mundo. Cuando empezaba yo a estudiar esta palabra, empecé a recordar mi fe
hace 10, 15 años. Les digo que muchas de las veces como cristianos tomamos la iniciativa de entregar nuestras vidas al Señor, lo recibimos en nuestro corazón y quizás Dios en el proceso limpia algunas cosas y Dios nos perdona, su gracia y su amor nos perdona. Pero siempre hay un proceso el cual tenemos que ser sinceros de que a veces somos tentados a seguir adaptándonos a las cosas de este mundo. En Gálatas 5, 19, 21 nos dice esto: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ella les advierto, como yo antes les he dicho, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Son esos deseos de la carne. Pedro le dice a estos cristianos: éramos enemigos de Dios y esclavos del pecado, pero ahora somos nación santa, real sacerdocio, escogidos por Dios. Y Él nos dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando no conocíamos a Dios y andábamos en la ignorancia. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Cuando estudiaba este mensaje empezaba a recordar la vida de esos primeros cristianos y lo ponía paralelo en la vida de nosotros hoy en día. Me imagino que los libros de historia para ellos y los libros que los motivaban y los acercaban a Dios eran sobre el carácter de Jesús, eran sobre la santidad, eran sobre esos libros que les ayudaban a ellos a caminar cerca de Dios, y lo ponían paralelo en lo que estamos hoy en el mundo, que somos influenciados, persuadidos por lo que está allá afuera. Cuida tu mente. Cuida tu mente. Primera de Pedro, otra vez, 1 al 13 nos dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. No sé si tú acertas esto, pero a veces vivimos como que Jesús jamás regresará. Nuestra mente está enfocada en todo lo material. Nuestra mente está enfocada en todo lo que está terrenalmente. Y nos olvidamos de esa promesa. Pedro les estaba diciendo a esos cristianos: no se olviden de la promesa que hemos recibido mediante la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La salvación. Cuando estaba subiendo esa montaña, cada paso que yo daba estaba tan enfocado porque no quería pisar una piedra que iba a causar dolor o que me iba a causar una herida. Y el Señor me decía: imagínate, Juan Pablo, que así fuera nuestro caminar con Dios, que cada paso que damos estamos caminando en su voluntad. Eso es estar enfocado en las cosas que solamente Dios nos puede dar, que es la salvación. Pedro les decía a esos cristianos: cuiden su mente. Sabes, lo que piensas determina cómo vives. Tu alma está teñida por el color de tus pensamientos. Pedro decía en esta carta a los creyentes: debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Jesucristo. Tu mente siempre creerá todo lo que digas. Aliméntalo con fe. Aliméntalo
con la verdad de su palabra. Aliméntalo con el amor de Jesús en tu vida. Pon tu mente en las cosas de arriba. El versículo 16 en este mismo capítulo dice: escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pedro conocía a Dios por medio de su palabra, y esa palabra lo que hizo fue librarlo para obedecer al Señor y morir por el Evangelio. Iglesia, vivimos en un país donde tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Vivimos en un país donde quizás todavía no hemos afrontado o no hemos vivido la persecución físicamente, pero quiero decirte que el enemigo está ahí. Y quizás no la estás viviendo físicamente, pero en tu mente él puede robar los pensamientos. Y aquí es donde nace la tentación, de donde nace el pecado y la disposición para pecar. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él respondió siempre: escrito está. Y cuando oró su última oración en la tierra, Él oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No puedes santificarte por tu comportamiento. La vida del cristiano no es portarse bien. Modified behavior se dice. No es comportamiento modificado. La vida de un cristiano es estar en la voluntad de Dios. Es crecer en fe. Lo que no ves, pero sabes que está ahí. La palabra fe significa en griego pistis, que quiere decir persuadir. ¿Qué son esas voces que tú escuchas en tus redes sociales, en tu trabajo, con las amistades del mundo, que te persuaden a vivir una vida que no va de acuerdo al propósito de Dios? El mundo está lleno de libros para hacerte sentir mejor. La palabra está para que tú y yo contemplemos, glorifiquemos al Señor por su verdad. No es para decirte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para que la uses a tu conveniencia. Es para que le des la gloria al Cordero que fue inmolado, aquel que murió y resucitó en la cruz por tu pecado, para que contemples su presencia, para que lo ames y lo busques, para que permanezcas en él. La palabra de Dios es viva y eficaz, que corta las coyunturas, corta tus pensamientos, quiere cortar tu ego, quiere cortar tu avaricia, quiere cortar tu envidia, quiere cortar tu arrogancia, quiere cortar tu pecado. Dios no ha terminado contigo. El salmista decía en su corazón: he atesorado tu palabra para pecar, para no pecar contra ti, Señor. Un predicador dijo esto: la palabra te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra. ¿Te das cuenta? Nuestra disposición a la palabra es nuestra disposición. Y el tercer paso en esta tarde es: escucha la voz de Dios y obedece. Juan 15, 7, 10 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ama, así también yo los he amado a ustedes.
permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, si obedecen mi palabra, si obedecen lo que dice, escrito está, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor. Me encanta esta escritura en Miqueas 6:8, dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Esa es la justicia. Esta es la verdad. Esto es nuestro fundamento. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, que le es pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida, vida eterna. No solamente la vida aquí, pero vida eterna. Pedro les decía a esos cristianos: enfóquense, que su mente esté en la recompensa que vendrá. Iglesia, deja de vivir como que Jesús ya no viene. Él vendrá como ladrón en la noche. Si hoy decide llamarte el Señor, ¿a dónde te irás? Si el Señor decide venir a tu casa, ¿a dónde te irás? ¿Estás seguro de tu salvación? Jesús santifica nuestras vidas a través de la palabra para crecer en fe. Y en su gracia recibimos la salvación y la oportunidad de acercarnos a Él. La fe es un regalo de Dios. Y la santidad cristiana es simplemente esto: obedecer a Dios al mejor de su conocimiento y de tu habilidad, a través de la confianza en la gracia de Dios que tenemos. Dios jamás te pediría algo que sabe que no puedes hacer. Él nunca te pediría que seas santo si no te ha dado la gracia. Dejemos de simpatizar con el mundo y preparémonos para la segunda venida de Cristo. Y eso no quiere decir cohibirte y encerrarte en tu casa. Eso quiere decir de vivir con esa esperanza, iglesia. Habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Todos podemos hacer la función de cada domingo, venir y cantar y adorar, pero el mundo no lo conoce. Solamente el 10% de la iglesia se convierten aquí. El 90% se convierten allá afuera. Tú y yo tenemos el mensaje de salvación. Es impactante saber que Jesús, aquel que murió y resucitó y vive hoy, está en mí. Ahora son el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado este poderoso mensaje de la salvación, no para tenerlo oculto, sino para vivirlo. Dios quiere hablarnos hoy y quiere sacudirnos y quiere que seamos santos. Quiere que seamos y vivamos apartados. Y quiere que nuestra esperanza esté en Jesucristo, en la segunda venida, que Él viene. El Señor viene y no lo puedes detener. Y tú y yo no sabemos, ni los ángeles saben el horario, pero Él viene. Él viene, Cristo viene. Un hijo de Dios no puede vivir en pecado. Ustedes saben esta ilustración de la oveja y del cerdo. Un cerdo en su naturaleza le gusta habitar en el lodo. Se revuelca y se goza el cerdo habitando. Si lo limpias, si lo bañas otra vez, vuelve al lodo. Una oveja no puede habitar en el lodo. Una oveja no puede habitar en el lodo. Dios te ha hecho oveja.
Jesús es nuestro buen pastor y las ovejas conocen su voz de su pastor. La diferencia entre un cerdo y una oveja: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos pueden vivir en él. Todos caemos de vez en cuando. Y si tú estás luchando por salir de ese lodo, tú eres una oveja. Pero si estás disfrutando de ese lodo, podría ser que tú eres un cerdo. Wow. En una ocasión estaba con mi amigo, estaba con dos amigos, y me dice: Juan Pablo, ¿cómo estás? Le digo: bien. Dice: bro, yo ya no quiero ser hipócrita, bro. Y estábamos dos amigos y él me estaba ilustrando a mí, y estaba el otro amigo. El otro amigo estaba perdido en pecado. Y me decía el amigo, y me decía: Juan Pablo, yo no quiero ser un hipócrita, bro. Por eso yo no vengo ni a la iglesia, porque no quiero ser un hipócrita. Porque para estar como tibio o caliente, y ser vómito a Dios, mejor me revuelco como el cerdo. Y le digo: José, estás mal. Estás mal porque tú también estás en desobediencia. Muchas de las veces queremos acercarnos a Dios, y nuestra impureza y nuestro pecado está ahí y está carcomiendo todo nuestro ser, y nos sentimos indignos y nos sentimos unworthy, nos sentimos que no merecemos la gracia. Es más, hasta llegamos a decir: cuando me limpie y que empiece a hacer cosas buenas, me acerco a la iglesia. De eso no se trata. Si no, nadie de nosotros estuviéramos aquí, ¿cierto? Porque Dios no está buscando personas perfectas. Dios busca personas imperfectas, que en su imperfección se arrepienten. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de tu pecado? Esa es la esencia de nuestra fe. Wow. Que jamás se vaya el arrepentimiento de tu vida, porque a través de la gracia y a través del arrepentimiento tienes acceso a la presencia de Dios. Cuando te arrepientes y te humillas de todo corazón, tú puedes cantar, tú puedes adorar, tú puedes ponerte de rodillas: Señor, tu gracia es suficiente. Pide perdón, arrepiéntete de tu maldad y de tus pecados. Señor, límpianos, Padre. Obra en nosotros, Señor. Ya no queremos ser como el mundo, Señor. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Pedro les decía al pueblo cristiano: ustedes son como peregrinos, van de pasadita, porque viene uno más grande. Descanse, iglesia, descanse en la promesa que Dios tiene para usted. Ayer, después del lago, empecé a hablar con mi hijo JP, y le platicábamos. No estuve aquí una semana, y le platicaba: hijo, ¿cómo te fue? Dice: papi, recibí el don del Espíritu Santo. Mi hijo tiene 14 años. Si tú lo conoces, él es como yo. No puedo negarlo. Espero que sea para bien, ¿verdad? Y me decía JP: no había experimentado esto, papi. El pastor que estaba predicando dio esta ilustración, y esta ilustración se la debo a mi hijo JP, y dije: la voy a decir. Esta es tu vida, ¿ok? Dios te ha hecho fuerte como esta manzana. Él te ha dado propósito, Él te ha dado vida eterna. Él te ha apartado esta manzana, te ha apartado como esta manzana. Tu vida es el reflejo de esta manzana cuando estás en Jesucristo, ¿ok? ¿Sale? Esta es tu vida. Tengo aquí otra manzana. Esta manzana representa cuando tú dejas que el pecado, y le abres una ventana al pecado, una ventanita, una cortadita. Esto es lo que hace el pecado. Eres expuesto al mundo y a los placeres
y empieza a carcomerte más. Y tú quisieras ser esta manzana, pero has dejado que el pecado carcoma tu vida, tu mente, tus pensamientos. Has puesto tus ojos en el mundo y no en las cosas de arriba. Si todo árbol que no da buen fruto será, dice la palabra de Dios, cortado. Cuando el aire se expone a la raíz, empieza a ponerse así café. Pero si te guardas, si te apartas de la maldad y buscas la palabra de Dios y la obedeces, serás como esta rica manzana y serás ese fruto que Dios quiere que seas. Yo prefiero ser la manzana que el cerdo. Esta invitación va a ser muy diferente porque hemos aprendido el mensaje más importante para cada ser humano aquí en la tierra. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This is not Geico, no es Allstate. Es solamente a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La razón que digo esto es que quiero hacer una invitación muy diferente. Por lo regular decimos con todos los rostros bajados y los ojos cerrados: el que quiera levantar su mano, levántela si quiere recibir a Jesús. No, not anymore. Ya no. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El mensaje de hoy, esta tarde, es Jesucristo vivo. Esta invitación es para aquel que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, es que me da pena. A Jesús no le dio pena ir por ti a la cruz del Calvario y ser crucificado. El que se avergüenza delante de mí aquí en la tierra, oh man, wow. Es tiempo de vivir, de proclamar a Jesús. Es tiempo de vivir que somos hechos, escogidos, apartados con propósito. Wow. Yo no te quiero decir de dónde me sacó Dios. Te quiero decir que me dio una nueva identidad. Hace 10 años, perdido en las drogas, perdido en el alcohol, perdido en lo más puro, revuelto como cerdo, y no tengo ningún trofeo que pueda decir: así viví, esto es lo que me dio. Pero yo quiero decirte que en el nombre de Jesús, Jesús rescató mi familia, me rescató mi matrimonio. Mi esposa vino a los pies de Cristo. Hoy vivo bajo el fundamento que es su palabra, y no lo dejaré hasta que Él cumpla su promesa de venir otra vez. Y yo deseo que mi familia se salve. En el nombre de Jesús, si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, levántate de esa silla y di: yo lo quiero recibir. ¿Hay un valiente? Vamos, levántate. Gloria a Dios, celébralo. Quédate parado. ¿Alguien más? Quédense parados. Hey, celebrate. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. That's the best party. Esa es la mejor fiesta. When somebody comes to know Christ. No hay pecado chiquito ni pecado grande. ¿Quieres acceso a la presencia de Dios? Este altar va a estar abierto para ti. Quizás caminabas como oveja, tropezaste al lodo y estás pidiendo ayuda. La ayuda llega a ti a través de la gracia de Jesús. Él no te condena, Él no te apunta con el dedo. Dice: ven,
ven, levántate. Él extiende su mano, no se olvida de ti porque te ama y aún tiene que cumplir propósitos. Este altar está abierto para dejarlo todo aquí. No te vayas de este lugar.